Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a reaccionar, como ya habéis visto en la miniatura, a otro cantante que ya tenemos en el canal y tenemos el placer y el gusto de escuchar de nuevo, Javier Solís. Es como un popurrí de canciones, ¿de acuerdo? No sé exactamente, ¿vale? Porque las he ido cogiendo poquito, trocitos, ¿vale? De canciones que he visto, de vídeos que he visto y demás, y no sé exactamente los títulos de la canción, de las canciones. Así que si me dejáis en comentarios, por favor, cómo se llaman las canciones, pues estupendo, ¿de acuerdo? Así yo las tengo ya controladicas. Recordaros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, dale a la campanita, al botón rojo que pone suscribirme, lo tenéis aquí abajo y al lado está, ahí hay una campanita, la activas y pones todas y al ladico pone un botón unirme, ese botón es para unirse al canal, para colaborar con el canal. Dais ahí, no os lleva a ningún lado, simplemente las diferentes membresías que pueden haber en el canal, los precios de las membresías y bueno, si podéis colaborar con el canal, pues estupendo. ¿No podéis colaborar? Pues no pasa nada. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Así que lo dicho, vamos a empezar con Javier Solís, que hacía mucho tiempo que no reaccionaba a él. De hecho, es que he estado mirando y es que no hay mucha cosa de él en internet, que él salga, ¿no? En vivo, ¿no? Así que vamos a empezar con Javier Solís. La distancia entre los dos es cada día más grande. Tiene una voz preciosa, Javier Solís, preciosa. O sea, tiene una voz porque la estamos escuchando, ¿de acuerdo? Aunque hayan pasado años, que ha fallecido, ¿vale? Pero tiene una voz preciosa, es una voz con mucho aire a la hora de cantar, con mucha delicadeza a la hora de cantar, ¿no? Y expresa muy, muy, muy bien, con esa voz aterciopelada que tiene. Expresa muy bien todo lo que quiere él cantar, ¿no? De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Qué bonito ese final. No está quedando nada. Uy, es que me encantan esos finales, por favor. Además es que Javier Solís es uno de los que lo hacen perfecto. Cuidado con algunos otros, evidentemente. Pero son los que... es que se le escucha esa dulzura en la voz y me gusta muchísimo. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse. Sigue con esa voz con mucha aire alrededor de las vocales y está cantando muy tranquilito, en un tono muy cómodo de él. E intuyo de que esto no es, que esto está remasterizado, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Esto está como que por un lado está el audio y por otro lado está el vídeo, ¿de acuerdo? No está, no es con un micrófono de ambiente, para que me entendáis. Que sea tu retirada cuando te hayas ido ya. Habéis visto que ahí ha bajado a voz entera de pecho. Cuando, cuando ya, cuando ya. Y ahí ha hecho una transición otra vez hacia arriba. Pedazo de mi vida, Pedazo de mi vida. Es una voz muy profunda, es una voz entera de pecho brutal. si aguante la soledad, recuérdame un poquito. Una voz entera media. Eso es una voz entera media. Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras. Intérprete también, intérprete, o sea, él vive la canción, la siente la canción, solo hay que ver la cara y evidentemente, claro, pues con esos vibratos bonitos que hace al finalizar, esos finales muy llorados, los hace muy bonitos. Y te voy a recordar
¿Habéis visto ahí cómo he redondeado esa O? No lo he hecho para atrás porque no me bloquean el vídeo. Pero, o sea, esos finales, aparte de llorados, muy bien pronunciados, con mucho aire a la hora de sacar esa última vocal. O sea, es extraordinario, extraordinario, Javier Solís, extraordinario. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo. Qué bonito, ¿no? O sea, es que es precioso lo que hace. Es que aparte de sentir la canción, es que es muy, representa la canción también. La representa, la vive, no sé cómo explicarlo. Es que me quedo ahí apaguata viéndolo. Yo soy tuyo, solo tuyo. La distancia entre los dos. No sé qué grupo de mariachi es el que hay detrás. Tiene que ser pues el que lleva muchísimos años, ya sea en el cine de la época de oro, como cine, como ahora, ¿no? Van pasando de generación en generación. Mariachi Vargas de Tecalitlán. Puede ser que sean ellos, ¿vale? No lo sé. Dejadme en comentarios si lo sabéis. Evidentemente, estos serán los abuelos los abuelos de los abuelos, de los que pueden haber ahora. O sea, es que es un grupo que aquí en España eso no se ha visto en ningún grupo. O sea, en ningún grupo me refiero grupal, o sea, con tantísima gente que hayan pasado de generación a generación, es algo que aquí en España no se ha visto nunca. Y claro, cuando me dijisteis, está formado desde 1859, creo que me dijisteis. 1859 puede ser, sí, algo así me dijisteis, o 1857, algo así. Claro, yo digo, tienen que ser los abuelos de los abuelos de los que están ahora, porque si no, no lo entiendo. O sea, si no, no lo entiendo. Pero claro, evidentemente van pasando de generación en generación y sobre todo me comentasteis también que tenían que ser unos músicos de conservatorio brutal. O sea, tenían que tener sus estudios, tenían que tener sus historias para poder entrar en ese grupo porque era y es de los más prestigiados que hay en México, ¿no? Mariachi Vargas de Tecalitlán, o sea, es uno de los más punteros. Está quedando nada. Oh, no está quedando nada. Abierto hay mucho la laringe a la hora de terminar esa vocal, esa frase. Ha terminado con la laringe muy abierta. Por eso se le escucha tan bonito, se le escucha tan bien proyectada, tan bien impostada, ¿no? Esa vocal ahí que sale. Porque al abrir la laringe salen muy bien esas notas. Vamos a seguir con la siguiente canción. A ver con qué canción nos sorprende. Esta tiene pinta de ser en vivo, ¿eh? Cuidado, por los gestos que ha hecho en la boca y porque ha sonado al momento. Se te olvida que le quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices. Es otro trocito de canción. Tiene toda la pinta de ser de alguna película, puede ser. Puede ser que sea alguna película por el decorado, más que nada, y al igual que el otro salía con el mariachi y ya está. Aquí también sale con mariachi, pero sale también como si fuera una película. Imposible, devora. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Sigue con esa o sea, con esa voz tan profunda, tan aterciopelada. Es una voz con mucho cuerpo, es una voz con mucho aire, muy delicada, muy suave, ¿no? Que además es que para ser de hombre se me hace súper raro escuchar la voz tan dulce. Al igual que evidentemente en las mujeres se supone que tenemos un poquito la voz más dulce, ¿no? Pero es que la tiene muy aterciopelada, la tiene muy, no sé. Pero pues, no sé.
está cantando con una voz entera de pecho y hay veces que la sube a voz mixta, ¿eh? Hay veces que la sube a voz mixta tirando. Y al soñar otros amores se me olvida. Vamos, con una voz entera de pecho, cuidado, ¿eh? Una voz entera de pecho, cuidado. Que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme. Interpreta muchísimo la canción, como ya hemos dicho anteriormente la otra canción, y de hecho es que es brutal. O sea, no sé cuántas películas hizo Javier Solís, ¿vale? No lo sé, no sé. De hecho, es que además me parece súper raro, porque no, después de conocerlo en el canal con la de Sombras, eh, creo que no cogimos información de él en Wikipedia, aunque claro, a saber en Wikipedia también lo que pueden decir, ¿no? Pero sí que es cierto que yo no sé si le dicen la voz terciopelada, porque es que tiene una voz aterciopelada que es brutal la voz que tiene. Ese pacto no es con Dios. Tengo toda, o sea, pondría la mano en el fuego de que es en vivo esta canción. Al igual como la otra no, esta es en vivo. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme. Es que tiene una voz que te quedas pillada viéndolo. O sea, es que no puedes dejar de mirarlo. No puedes dejar de mirarlo. Porque, a ver, aunque no es como ahora que los cantantes lo enfocan súper de cerca a los cantantes y ves lo que hacen y tal, es que esto ya simplemente con la voz que él tiene, con la voz que él tiene, no puedes dejar de mirarlo. Es impresionante. Vamos, a mí me pasa, no sé si a vosotros, pero yo me quedo, vamos. Ese pacto no es con Dios. Qué bonito ese vibrato también, muy bonito. Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida. No sé si esta canción, bueno, aparte es otra, ¿no? De la que hemos reaccionado, ya llevamos con esta la tercera, ¿de acuerdo? Yo no sé si eran canciones que salían en películas o no. Creo intuir que sí, porque me comentasteis que la única manera de que sean reconocidos estos cantantes era ellos mismos saliendo en películas, ¿de acuerdo? Y que sean reconocidos a nivel mundial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que sí que tienen que ser de películas las tres canciones que llevamos. Que será mis espaldas y yo preso por ti. Siente mucho la canción, ya os digo, tiene una voz muy aterciopelada, tiene una voz muy profunda, muy bonita, una voz de pecho aguda, o sea, grave, que es brutal, o sea, una voz de pecho grave brutal, brutal. Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. Es que realmente también Javier Solís es lo que os digo, ¿no? Ha tenido que salir en diferentes películas para que se le haga reconocido a todo el mundo, ¿no? Es una pena porque estos cantantes, al fin y al cabo, sí nos dejaron canciones, pero nos dejaron canciones en películas. No llegaron
tener, entre comillas, ¿vale? No llegaron a tener el reconocimiento y más a personas como ellas, ¿no? O sea, como esas personas que murieron tan jovencitas. Creo recordar que Javier Solís murió muy, muy, muy jovencito. Y claro, no le dio tiempo tampoco a hacer como, para que me entendáis, discos así como tal, que digas, se han quedado esos discos y demás, ¿no? O sea, ellos más que nada tenían que salir en películas para ser reconocidos. O sea, y cantar con un micrófono de ambiente, evidentemente. Cantar con un micrófono de ambiente. Y todo en una sola toma. O sea, todo en una sola toma. Eso también es brutal. Claro, es que en aquellos años no habían las tecnologías que hay ahora, claro está. Que no podrás de mi vida, que puerta a tu paso se abrió, que luna te espera angustiada. ¿Habéis visto cómo interpreta muchísimo también la canción? O sea, es que es un actorazo también. Oyendo tu nombre, oyendo mi voz, que labios te cierran los ojos. ¿Alguien me puede decir quién es este señor, por favor? No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada, este señor. Debe de ser uno también de los grandes, porque evidentemente para estar al lado de Javier Solís, o sea, tiene que ser uno espectacular también. Pero no me esperaba para nada este señor, la verdad. Dejadme en comentarios si sabéis quién es. Los ojos que a besos cerré, auroras que son puñaladas, las rejas no Es matan, que pero sí tu maldito querer. Es que tienen tan empastadas las voces que es súper difícil saber quién hace la alta y quién hace la baja. O sea, es súper difícil saberlo. Claro, evidentemente están al unísono, ¿vale? Pero uno hace una voz la más alta y otro la voz baja. Pero es que lo hacen tan perfecto, colocan tan bien que es imposible percibir quién hace el alta, o sea, la alta y la baja. Imposible, por lo menos para mi oído. Y eso que llevo los cascos, cuidado. Quien lo sepa, pues evidentemente, claro que lo sabrá ahí y demás, ¿no? Pero yo no tengo ni idea. No lo percibo. ¡Ujuya! Que labios te cierran los Ojos. ¿Quién hace eso por el amor de Dios? los ojos que a besos cerré, auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tu maldito Ese final ha sido espectacular. O sea, y ese final le he podido distinguir que es de Javier Solís. Ese final tan arriba, ¿no? Tan arriba. Ese final ha sido de Javier Solís, seguro, seguro, seguro. Es que no puedo destacar nada malo de Javier Solís, todo lo contrario, o sea, tiene una voz aterciopelada que es brutal, o sea, es brutal la voz que tiene. Y es que él representa mucho en lo que es la canción mexicana, porque se le quiere muchísimo, de hecho, me lo habéis pedido muchísimo en el canal y cada vez que en la otra reacción y demás, siempre tenéis palabras buenas para Javier Solís, ¿no? Es que no me extraña, evidentemente. No me extraña para nada ni lo más mínimo, ¿no? Ojalá, ojalá saliera alguien parecido a él. Como él no va a salir nadie nunca, evidentemente, ¿no?
Es una voz muy aterciopelada que te acaricia mucho, tiene esos toques de voz de pecho, con una voz súper grave, esos saltos, o sea, es que es brutal. Y fijaros que no hace ningún tipo de falsete ni nada de eso que digas, ¡buah! No sé qué. Es que no le hace falta. No le hace falta hacer ningún falsete ni nada de eso, Dios mío, pero si es que ya lo tiene todo. O sea, ya con su presencia, he cogido estos tres cachitos de canciones, ¿no? Porque creía que eran los más acertados. Así que nada, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejarle un dedito hacia arriba. Y si no, dejarle un dedito hacia abajo y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Si no lo habéis hecho aún, por favor, suscribiros al canal. Aquí abajo, aquí al ladito, tenéis el botón suscribirme. Ese botón es indispensable, ¿vale? Para que el canal continúe. Al ladico saldrá una campana, activar todas, y luego al lado de esa campanica os saldrá una palabra que pone unirme. Le dais ahí y no pasa nada. Os saldrá un vídeo explicando las diferentes membresías que tiene el canal, ¿de acuerdo? Podéis uniros al canal para colaborar con el canal, estupendo. No podéis, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, no es obligatorio. El canal va a seguir igual como hasta ahora y nada, simplemente que el botón unirse lo habéis activado gracias a, o sea, se ha activado gracias a vosotros, ¿no? Entonces, claro, pues para recompensar eso hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Yo para recompensar eso pues lo he puesto con diferentes cosas y diferentes beneficios en cada membresía, que si las queréis ver tenéis el vídeo ahí, ¿vale? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí abajo tenéis toda la información, cómo poder colaborar con el canal, aparte del botón unirse, ¿vale? Podéis colaborar a través de PayPal también. Tenéis también los enlaces a mis redes sociales por si os queréis poner en contacto conmigo en algún momento, ¿de acuerdo? Y nada, que sepáis que aquí me pedís canciones, en Instagram me pedís canciones, en Facebook me pedís canciones, en fin, todo poquito a poco, ¿de acuerdo? Y con buena letra. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiere esta ViniTuber. ¡Mua! Chao. Felicidad que aún sentimos que es tan poco.